Muchas gracias. Pues de nuevo bienvenidas, bienvenidos a este foro, que es el quinto foro de este proyecto hacia una política de seguridad ciudadana con perspectiva de género y derechos humanos. Y bueno, me voy a permitir presentarles a las personas que integran el presidium: el contador público Alberto Almaguer Rocha, subsecretario de Vinculación y Atención a Grupos Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, quien viene en representación del licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador del Estado de Nuevo León. Bienvenido. La licenciada Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Nuevo León. La licenciada Blanca Judith Díaz Delgado, directora general del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, y también viene en representación de la alcaldesa de la ciudad de Monterrey, Margarita Arellanes. La licenciada Alejandra Vela Garza, directora de Alternativas Pacíficas AC y coordinadora del proyecto 6 Ciudades aquí en Monterrey. Al doctor Marcos Pablo Molesnik, es asesor de proyectos 6 Ciudades en todas estas áreas donde se está desarrollando el proyecto. Bienvenido. Y la maestra Imelda Marrufo Nava, coordinadora general del proyecto 6 Ciudades y de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. Bienvenido. Y bueno, le voy a dar la palabra a la licenciada Alejandra Vela Garza, directora de Alternativas Pacíficas y coordinadora del proyecto 6 Ciudades aquí en Monterrey, para que nos dirija el mensaje de bienvenida. Gracias. Buenos días, honorable presidio, contador público Alberto Almaguer Rocha, subsecretario de Vinculación y Atención a Grupos Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Social. Buenos días a la licenciada Blanca Judith Díaz Delgado, directora general del Instituto Municipal de las Mujeres Regias. Buenos días a la licenciada Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León. Al doctor Marcos Pablo Molesnik, asesor del proyecto 6 Ciudades. A la maestra Imelda Marrufo Nava, coordinadora general del proyecto 6 Ciudades y de la Red Mesa Ciudad Juárez. A todos nuestros panelistas, invitados, de todos nuestros amigos y amigas que día a día nos acompañan en el caminar para construir alternativas pacíficas de vida. Alternativas Pacíficas busca ser una comunidad de mujeres acompañando a otras mujeres para ejercer su derecho a ser felices, a vivir en paz. Muchas de ellas llegan con sus hijos e hijas. Por ello, más del 75% de la población que atendemos son niñas y niños, que acompañan a sus madres en el miedo, en el dolor, pero también en la esperanza y en la fortaleza. Con ello, hemos documentado las experiencias exitosas. Nuestro modelo parte de la premisa que la violencia familiar y contra las mujeres no es natural, que es un problema prevenible y reversible cuando las víctimas encuentran atención especializada. Pone énfasis en la seguridad y protección real de las mujeres y sus hijos e hijas en situación de violencia, ofertando servicios multidisciplinarios e integrales con perspectiva de género. Nuestro reto importante fue diseñar un modelo de atención, implementarlo y documentarlo. Esta estrategia nos permitió evidenciar la urgencia de incidir en políticas públicas que se manifestaron en beneficios concretos y palpables para las mujeres en situación de violencia. En estos 17 años de trabajo hemos fortalecido capacidades no solamente para la atención urgente a mujeres, sus hijos e hijas víctimas de violencia de género, sino para construir caminos con los diferentes actores políticos y sociales responsables en acciones y estrategias diseñadas para crear comunidades seguras. Con este proyecto pretendemos fortalecer nuestra capacidad de incidir en política pública a través de la coproducción de esquemas de trabajo con la participación ciudadana. Estamos convencidas que si realmente queremos vivir en comunidades seguras, será a través de modelos de intervención en un plano horizontal. Y claro, no olvidar que la perspectiva de género tendrá que ser transversal.
y en todas las acciones y estrategias para la prevención. Aquí seguimos atendiendo a mujeres a pesar de tantas circunstancias que hemos tenido que vivir como organización de la sociedad civil y donde la capacidad de resiliencia nos ha permitido seguir acompañando a mujeres, sus hijos e hijas víctimas de violencia. Gracias por su asistencia y los felicito por su muestra de responsabilidad para construir estas ciudades seguras. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Alejandra Vela Garza, directora de Alternativas Pacíficas, y le voy a ceder el uso del micrófono a la licenciada Blanca Judith Díaz Delgado, directora general del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, en representación de la licenciada Margarita Arellano Cervantes, alcaldesa de la ciudad de Monterrey, para que nos dirija el mensaje sobre seguridad ciudadana y la declaratoria inaugural del proyecto. Adelante, gracias. Muy buenos días. Yo quiero agradecer profundamente a la licenciada Alejandra Vela y a todo el personal de Alternativas Pacíficas, a todas las mujeres que trabajan en este proyecto, por la posibilidad de estar aquí, de participar y coparticipar con ustedes en este evento. Yo traigo un saludo de la licenciada Margarita Arellanes, alcaldesa de Monterrey, y al mismo tiempo ofrecer una disculpa. Ella hubiera querido estar aquí, tiene un compromiso o tenía un compromiso previo que tenía que atender y no pudo estar aquí. Sin embargo, me pidió que hiciéramos énfasis precisamente en el mensaje que escuchábamos ahorita de la licenciada Alejandra Vela respecto a la transversalidad y a la participación de las mujeres, ¿verdad?, con una perspectiva clara y enfática de género en tener ciudades seguras. La verdad es que construir el tema de la seguridad y el tema de la ciudadanía juntos y poderlos hacer compatibles y tomarlos de la mano y amarrar el tema de ciudadanía y el tema de seguridad, me parece que es profundo poder hacerlo, pero nuestra propuesta, que más tarde la vamos a ampliar, la propuesta que nosotros tenemos, que más tarde ampliaremos, tiene que ver con eso. Estamos dispuestos a trabajar de la mano con todos aquellos que quieran construir ciudadanos de a de veras, que quieran construir ciudadanía, que quieran trabajar ciudadanía, y no es dejar exclusivamente el tema de la seguridad como se ha encasillado a otros espacios, a otros lugares, sino desde la ciudadanía responsable, poder construir y amarrar perfectamente esos dos términos. Y por supuesto, con las mujeres de Monterrey. Yo quiero decirles que para nosotros es un enorme placer compartir esta mesa y saludar al representante, el señor gobernador, al contador Alberto Almaguer, saludar a nuestra queridísima amiga Minerva Martínez, a la maestra Marrufo y al doctor Molensky. Gracias por poder compartir este espacio con ustedes, y pues si me permiten, para no seguir extendiéndonos mucho tiempo, solamente si daríamos por iniciado el foro, agradeciendo además el honor de poder hacerlo con ustedes. Así que siendo las 10 de la mañana en punto del día 28 de febrero, damos por inaugurado el evento del Foro hacia una política de seguridad ciudadana con perspectiva de género y derechos humanos, deseando que todo lo que aquí se concluya sea para el bien, para la seguridad y para lo mejor para nuestro municipio de Monterrey y para el Estado de Nuevo León. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Blanca Judith Díaz Delgado. Y bueno, para que nos dirija el mensaje en representación del ciudadano gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, le voy a ceder la palabra al contador público Alberto Almaguer Rocha, subsecretario de Vinculación y Atención a Grupos Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Social. Y bueno, ya con esto cerraríamos el acto protocolario. Adelante, por favor. ¿Sí puedo tomar ahí la parte del podio? Quisiera ponerme de pie para, bueno, delante de las damas, pero con respeto a los caballeros, pero bueno, son mayoría. ¿Sí? El día de hoy, bueno, realmente acudo con mucho gusto a este foro de esta importante organización Alternativas Pacíficas. ¿Sí? Agradezco a su presidenta,
que nos hace el honor de invitar a esta representación del señor gobernador. Creo que en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social tenemos la obligación de atender a las organizaciones de la sociedad civil. El Estado de Nuevo León tiene en principio una gran cultura de participación ciudadana organizada. Tenemos quizás de manera per cápita el mayor número de organizaciones formales, institucionalizadas, profesionalizadas y que han estado en todos los ámbitos de la vida social, cultural, política de nuestro Estado. Es sin duda un acompañamiento que tiene con el Estado para poder garantizar que las políticas públicas sean efectivas. Es garantizar, más allá de una vida democrática o gobernabilidad, una gobernanza. Es poder darle balance a las acciones del gobernante. Es poder retroalimentarse de manera permanente con información fidedigna, con información precisa y sobre todo con el sentir de la sensibilidad de cercanía con la comunidad. Es un principio que se ha buscado en este gobierno. Quisiera resaltar algunos logros de este gobierno del licenciado Rodrigo Medina. Es la conformación precisa de un directorio de organizaciones de la sociedad civil. Un directorio que busca tener la validación para que en la misma comunidad puedan encontrar aliados permanentes estas organizaciones que garanticen, obviamente, los fondeos de recursos económicos, que es un tema importante. No solamente es cuestión de querer ayudar y el deseo de ayudar, sino tener los medios para poder hacerlo. Es tener las capacidades administrativas, técnicas y de gestión para poder llegar a un plano superior. Percibo en Alternativas Pacíficas justamente este gran avance y esta evolución. En eso nosotros seremos aliados permanentes para poder ayudar. Hemos emitido hace poco tiempo, junto con la Universidad de Monterrey, un documento muy importante que ponemos a disposición de todas las organizaciones, que es justamente planeación estratégica para organizaciones de la sociedad civil. Es decir, no solamente el apoyo económico, sino también la asistencia permanente, la asistencia técnica, la asistencia de gestión, que debe encontrar modelos eficientes para poder hacer rendir más el recurso económico y los esfuerzos de los ciudadanos. Pero el día de hoy también acudo con mucho gusto porque encuentro gente muy valiosa, gente que está interesada en este foro y que, bueno, pues tengo que rescatar la presencia de nuestra presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la licenciada Mireya Guan Martínez, la licenciada Judith Díaz Delgado, representante del gobierno municipal y particularmente del Instituto de las Mujeres, la maestra Imelda Marrufo Nava, coordinadora general del proyecto de 6 ciudades y de la red de la Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, doctor Pablo Malosnik, lo saludamos también con gusto, la licenciada Alejandra Vela, por supuesto. Y quisiera decirles que el tema de prevención es dentro de la agenda nacional una prioridad muy importante. Hoy creo que los pilares de la política nacional en su agenda programática contempla 2 aspectos fundamentales. Uno, que es la parte de la atención a la pobreza extrema, a la cuestión de la pobreza alimentaria. Cuando la pobreza empieza a tomar rostro en su sentido más dramático, ¿sí? Tiene que enfocarse a las personas que se acuestan con hambre y se levantan con hambre y que no encuentran alternativas en su medio productivo para poder salir adelante. Y creo que es también ahí un caldo de cultivo para la violencia. Es justamente que las personas se les empiecen a reducir las alternativas de desarrollo y de progreso personal y expectativa de felicidad de vida. Y la otra, que afortunadamente esta ya se está atendiendo con un sistema nacional de combate a la pobreza contra el hambre,
se está viendo en el ámbito justamente de la prevención de la violencia, y que el presidente de la República en fechas recientes en la ciudad de Querétaro arrancó justamente este Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Por eso es de mayor gusto poder ver que Alternativas Pacíficas justamente se inserta en esta agenda nacional con un sentido proactivo, con un sentido participativo y corresponsable, como debe ser hoy el ciudadano. Encontremos en esto justamente la transversalidad de la política de género y de derechos humanos. Pero creo que no debe ser exclusiva solamente de la parte de la prevención social, que encuentra su realización mayor por, obviamente, los indicadores de violencia que se viven en la cuestión intrafamiliar, que pueden, obviamente, que no podemos seguir tolerando. Pero las políticas públicas en su conjunto deben de contemplar la perspectiva de género y de derechos humanos. Es decir, que todas y cada una de las políticas deben tener esta percepción. Así lo estamos haciendo en el gobierno del Estado. Así lo estamos viendo justamente en el Instituto Estatal de las Mujeres, en las perspectivas de política de derechos sociales en cada uno de ellos, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la vivienda y de los servicios públicos, y por supuesto en el sentido de desarrollo económico, la inclusión laboral y el respeto para todos y cada una de ellas. Un programa que me voy a permitir destacar, importante en la política social, es el de Jefas de Familia. Jefas de Familia, percibo que es un programa emblemático del gobernador Rodrigo Medina, porque llega justamente a la médula de la comunidad con la mujer que es sostén de la familia y que es la formadora principal de los valores en una familia, y que por su condición se encontró no solamente en la situación de vulnerabilidad económica, sino de condiciones para salir adelante, porque enviudó, porque se separó, porque se divorció y se encuentra ante el grave reto de sacar adelante una familia completa, no solamente en el ámbito económico, sino en la parte de la enseñanza. Y es obviamente una de las condiciones que más permeabilidad tiene en el sentido de valores y de prevención. No solamente es la condición de apoyar y de subsidiar y de asistir, es la situación de generar esa perspectiva de género que le permita enfrentar a la mujer con una capacidad ciudadana diferente y con los valores de desarrollo humano que se enfrenten a esta nueva realidad social. Estamos en el gobierno del Estado a las órdenes totales de Alternativas Pacíficas y, por supuesto, en las aportaciones que pudiéramos contribuir a su causa. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias al contador público Alberto Almaguer Rocha, subsecretario de Vinculación y Atención a Grupos Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Social en representación del gobernador del Estado. Y bueno, vamos a hacer un receso de un par de minutos nada más para que el conferencista magistral, que a continuación ya va a dar inicio con la jornada de trabajo, pueda acomodarse y que, bueno, quienes nos acompañan en el presidio también puedan escuchar cómodamente. Bueno, vamos a presentar, que tiene un currículum bastante amplio, lo habíamos reducido y ya me lo redujo todavía más, entonces lo cual agradecemos. Y bueno, voy a presentar a Marcos Pablo Moloesnik, lo estoy leyendo como está porque ya vi que lo hemos dicho de diferentes formas, ¿sí? Él es profesor investigador titular del Departamento de Estudios Políticos, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de Guadalajara. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT México
y es autor de 3 obras y de más de 40 capítulos de libros. Y bueno, pues es el coordinador de asesor de este programa 6 Ciudades. Entonces le voy a hacer el micrófono para que dé inicio a la conferencia. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Pues otra vez un honor estar aquí en Monterrey, que realmente es el polo de la zona metropolitana de Monterrey, es el polo del crecimiento económico y el desarrollo de los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, en ese contexto yo me he permitido preparar una presentación para reflexionar en lo que he denominado políticas públicas alternativas en seguridad ciudadana. Lo que les pido es que a medida que vaya avanzando en el desarrollo de este tema, si surge alguna inquietud o duda, no se esperen hasta el final, simplemente levanten la mano y pues trataremos de dar respuesta a esa inquietud, ¿verdad? Entonces, lo que yo he preparado es básicamente una presentación dividida en 4 grandes bloques temáticos. Quisiera comenzar con conceptos doctrinarios básicos, explicando qué es la seguridad, cuáles son las diferentes categorías de seguridad de conformidad con nuestra Carta Magna. Quiero también hablar sobre el legado maldito, me refiero a los 6 años de administración encabezada por Felipe Calderón. Estaba yo revisando uno de sus últimos discursos en los que se refiere a los delincuentes como cucarachas, y por eso lo puse ahí, porque curiosamente terminé yo de leer una obra de un investigador británico que fue durante varios años productor de la BBC de Londres, Rees. Este hombre escribió una obra que también fue llevada a la televisión, Auschwitz, los nazis y la solución final, se titula el libro. Y lo curioso es que este hombre dedica 20 años de su vida a entrevistar a víctimas y perpetradores de la Segunda Conflagración Mundial de 1939 y 1945, y una de sus entrevistas, la que más me llamó la atención, fue la de un suboficial del ejército imperial japonés, quien estuvo en Manchuria. Ustedes saben que Japón ocupó en el año 1937 y hasta 1945 ocupó la región de Manchuria en China, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, incluso genocidio, aunque nunca oficialmente el gobierno japonés, los sucesivos gobiernos japoneses lo han querido reconocer. Y justamente este suboficial del ejército japonés explica que ellos no tenían límites con la población civil en China, porque ellos habían sido aleccionados y adoctrinados, y a los chinos los comparaban con cucarachas, ¿no? Y a la cucaracha pues hay que exterminarla. Y bueno, el testimonio de este suboficial japonés es un capítulo de un libro de Rees que se titula Violación, Asesinato y Canibalismo. Y ahí este hombre, este perpetrador japonés, explica cómo generalmente a las mujeres chinas los soldados japoneses generalmente las sometían sexualmente y posteriormente las asesinaban. Pero en este caso, que fue el último crimen cometido por este personal encuadrado del ejército japonés, una vez de haberla violado y haberla asesinado, seleccionó ciertas partes de su cuerpo, las cortó lonjas y la repartió entre sus tropas, y se alimentaron de carne humana. Sí, por eso se titula Canibalismo. Simplemente una referencia y una recomendación del libro de Rees. Quiero centrarme en lo que yo denomino decálogo de políticas públicas alternativas en seguridad ciudadana, y al final unas reflexiones de cierre. Esta sería un poco la propuesta de esta conferencia. Bien, respecto a los conceptos doctrinarios básicos, en primer lugar hay que recordar que seguridad es una palabra que tiene su origen en un vocablo latín, securitas. Securitas significa libre de preocupaciones, libre de amenazas. Tradicionalmente se identificaba una interrelación entre la seguridad y el desarrollo, es decir, se decía que no se puede concebir el desarrollo sin la seguridad,
ni la seguridad sin el desarrollo. En primer lugar, si no existen condiciones mínimas de estabilidad, de tranquilidad, de paz social, difícilmente una región, un municipio, una entidad federativa pueda lograr su desarrollo. Y en ese sentido también se podría decir que la seguridad, si en términos genéricos, se la podría definir como el escudo protector del desarrollo. Si tiene que haber condiciones mínimas de seguridad, de estabilidad, de paz social. Pero por otro lado, la seguridad no es gratuita, la seguridad tiene un costo. De manera tal que se da también el flujo del desarrollo hacia la seguridad. La seguridad demanda recursos financieros, recursos materiales y fundamentalmente recursos humanos, y justamente cuanto más desarrollada sea una región, un municipio, un Estado-nación, contará con más y mejores recursos para garantizar esos estándares mínimos de seguridad. Pero resulta que hace 10 años, en el 2002, Kofi Annan, a la sazón quien fuera secretario general de la Organización de Naciones Unidas, dijo, bueno, efectivamente, seguridad y desarrollo son dos componentes fundamentales, pero falta la tercera pata de la mesa, el tercer pilar, que son los derechos humanos. Entonces, a partir de ahí, la Organización de Naciones Unidas hizo suya esta definición en la cual la seguridad se debe asentar en 3 pilares, que son la propia seguridad, el desarrollo y los derechos humanos, los derechos fundamentales. ¿Cuál es la situación en México? Si nosotros revisamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Carta Magna, vamos a identificar 3 categorías o niveles de seguridad. La Constitución contempla a la seguridad nacional, artículo 89, fracción sexta, donde se establece que el presidente de la República tiene la obligación de garantizar la seguridad nacional en los términos que establece la ley. ¿Cuál es la ley? Es la ley reglamentaria, que es la Ley de Seguridad Nacional. Si nosotros vamos a la definición de seguridad nacional, ¿cuál es el fin último? Dice que la seguridad nacional tiene como fin último preservar la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano. Repito, integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Estamos hablando entonces de una concepción estadocéntrica. Acá no interesa la persona humana, acá no interesa el ciudadano, lo que interesa es esa entidad, esa sociedad organizada que se denomina Estados Unidos Mexicanos. Y todo aquello que afecte la integridad, la estabilidad o la permanencia del Estado mexicano, por definición es una amenaza a la seguridad nacional. En México, como en todos los países del mundo, existe una agencia civil de inteligencia, en nuestro caso es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, que es la responsable de llevar a cabo y de mantener actualizada la denominada Agenda del Riesgo, y en esa Agenda del Riesgo es donde se identifican las amenazas a la seguridad nacional. Pero también la propia Constitución identifica una segunda categoría de seguridad, que es la seguridad interior. El mismo artículo 89 en su fracción sexta faculta al presidente de la República en su condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas para disponer, dice textualmente la Constitución, de la Fuerza Armada Permanente de la Nación para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Entonces, las Fuerzas Armadas, en sus leyes orgánicas, tienen contemplada entre sus misiones la de preservar la seguridad interior. El problema con el que nos enfrentamos aquí es que no existe una ley reglamentaria y por tanto no está claramente definido cuáles son los contenidos y alcances de la seguridad interior. Y entonces aquí estamos frente a lo que los juristas denominan una laguna jurídica o un vacío legal. Y finalmente, en el artículo 21 constitucional, pero también en el 115, se establece lo que sería la tercera categoría de seguridad, que es la seguridad pública. Y ahí la Constitución es muy clara, establece que la seguridad es una función a cargo del Estado. Es decir, que en la definición de seguridad pública se excluye la dimensión social. Es una función privativa del Estado, es una responsabilidad que comparten la Federación, las entidades federativas y los municipios en sus respectivos ámbitos de competencia. Esto los constitucionalistas lo denominan competencia concurrente. Entonces, el tema es que aquí sí existe también, al igual que en la seguridad nacional, existe una ley reglamentaria que es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y digamos que la seguridad pública tendría como dos grandes vertientes, dos grandes fines. Por un lado, preservar la vida, la integridad física de las personas, el goce de sus derechos, su patrimonio y bienes,
en ese orden jerárquico, porque la vida es el derecho humano más importante, que se encuentra en el vértice de una pirámide desde el punto de vista jerárquico, y al final se encontraría el patrimonio y bienes de las personas en ese orden, y por el otro lado, una de las misiones tradicionales de las fuerzas policiales o cuerpos de seguridad pública, que es preservar la tranquilidad y el orden público. Estas son, digamos, legalmente hablando, a partir de nuestra Carta Magna, de nuestra Ley Suprema, las tres categorías de seguridad. Y para ello el Estado cuenta con diversos instrumentos coercitivos, porque el Estado es el detentador del monopolio legítimo de la fuerza, como lo establece el artículo 17 constitucional, y entonces el Estado mexicano cuenta con fuerzas armadas, cuenta con una policía militarizada que es la Policía Federal. Por eso para mí es algo incongruente que el presidente de la República, con todo respeto, haya instruido al comisionado general para que se cree una gendarmería, cuando de facto, más no de jure, existe esa gendarmería que es la Policía Federal. Yo les decía antes de comenzar los trabajos a la rueda de prensa a los periodistas que la Policía Federal de México actualmente tiene en operación 10 helicópteros Black Hawks en su centro de mando en Iztapalapa. Yo lo vi con mis propios ojos. Lo interesante es que la Policía Federal tiene sus propios pilotos y el personal de mantenimiento, los mecánicos, todos han sido certificados en Estados Unidos. Son todos policías, o sea, no son militares o exmilitares como suele ocurrir en otras instituciones como la Procuraduría General de la República, pero la verdad es que el Black Hawk es un arma ofensiva. Es un helicóptero artillado que tiene dos ametralladoras M60, que son armas de uso reservado y exclusivo de las Fuerzas Armadas, y las únicas dos policías en el mundo que cuentan con helicópteros Black Hawk en operación son la Policía Federal y la Policía Nacional de Colombia, que también es una policía militarizada, pero que también hay que contextualizarlo a la luz de la historia política signada por la violencia en ese país hermano de Sudamérica. De manera tal que, digamos, ya tenemos una fuerza intermedia, una especie de gendarmería o policía militarizada que se denomina Policía Federal y que fue construida durante el sexenio pasado. ¿Y qué decir sobre la seguridad ciudadana? Bueno, evidentemente esta es una concepción novedosa que surge de recomendaciones de los organismos internacionales, llámese la propia Asamblea General de Naciones Unidas, que es el más democrático de los órganos de ese organismo internacional, porque cada país, independientemente de su poder económico o militar, tiene el mismo peso, tiene voz y voto, y tiene un voto. Surge de recomendaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y particularmente el programa de ONU Habitat a través de lo que se conoce como ciudades seguras, que son, digamos, buenas prácticas con resultados exitosos en países que se han caracterizado también por elevados índices de violencia e inseguridad, particularmente países de África subsahariana, pero también buenas experiencias en América Latina, como por ejemplo el caso de Medellín o el caso incluso de Bogotá, la capital de Colombia, con la recuperación efectiva de espacios públicos y con una activa participación ciudadana. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, en contraste con la seguridad nacional, que dijimos que es una concepción estadocéntrica, aquí estamos hablando de una concepción, como su nombre lo indica, ciudadanocéntrica, es decir, la persona humana se ubica en el centro y en el fin último de esta concepción novedosa de la seguridad que nosotros abordaremos con más detalle en un momento más. Y finalmente algo que yo quisiera traer a colación, el llamado Tigre Clemenceau. Clemenceau fue presidente de Francia durante la primera conflagración mundial de 1914 a 1918. A él se le atribuye una famosa frase que reza así: la guerra es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de los militares. La guerra es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de los militares. Por eso cuando yo tuve la oportunidad de conocer el Pentágono de Estados Unidos en el año 2000, porque a partir del 11 de septiembre de 2001 está vedado el ingreso al Pentágono para los extranjeros, salvo casos excepcionales, lo que me llamó la atención es que la abrumadora mayoría de los funcionarios que se desempeñan en el Pentágono, que es el corazón estratégico militar de Estados Unidos, son civiles.
comenzando por el propio titular, el secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, son civiles, porque está muy clara para Estados Unidos la separación y diferenciación entre lo que es la dimensión política de lo que es la dimensión técnica. Es decir, en el Pentágono se establecen los grandes lineamientos de una política sectorial que es la política de defensa, la política de seguridad nacional, y los militares, las Fuerzas Armadas, son meros ejecutores de esa política, esa toma de decisión que se hace en la dimensión política. A veces me da a mí la impresión de que en México, como en otros países de América Latina, hay una confusión entre la dimensión política y la dimensión técnica. Por eso, parafraseando a Clemenceau, yo terminaría esta primera parte diciendo que la seguridad ciudadana es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de los policías. Bueno, rápidamente yo quisiera centrarme en lo que yo denomino el legado maldito, poco provocador también el título. Me refiero a los 6 años de gestión encabezada por Felipe Calderón Hinojosa, de 2006 a 2012. Hay que recordar que a los 10 días de haber asumido la presidencia de la República, Felipe Calderón le declara la guerra al narcotráfico en un discurso muy similar al del entonces presidente de Estados Unidos, George Bush Jr., cuando le declara la guerra al terrorismo después de los exitosos atentados del 11 de septiembre de 2001. Entonces, lo interesante acá es que el propio presidente Calderón, poco después de la mitad de su gestión, reconoce que esta estrategia nacional de seguridad que se ha pasado a denominar guerra contra el narcotráfico carecía de un diagnóstico. Yo la verdad que digo, esto es algo elemental, es decir, primero, si tú quieres resolver un problema, tienes que conocer la magnitud y el alcance de ese problema. Por ejemplo, si tú vas al médico, un médico humanista, lamentablemente poco a poco también estamos en un proceso de deshumanización de la medicina, pero un médico humanista, ¿qué hace? Primero te hace lo que se llama la historia clínica, es decir, una entrevista a profundidad al paciente, para saber, por ejemplo, cuáles son sus hábitos, si come en la calle, cuál es, digamos, su vida cotidiana, etc. Una vez que el médico hace ese diagnóstico, entonces ausculta o revisa físicamente al paciente de acuerdo a los síntomas que él mismo les dice. Y a partir de eso, entonces el médico le dice, bueno, tú tendrás que hacerte tal tipo de análisis o tendrás que hacerte una radiografía de tórax, etc. Y ya cuando el paciente regresa con esos estudios, entonces el médico ya puede tener claro cuál es el diagnóstico. Si no tenemos un diagnóstico, entonces ¿cuál es la respuesta por parte del Estado? La respuesta por parte de la autoridad. Es decir, es como si uno llegara a un médico y el médico directamente, sin revisarlo, sin llevar a cabo una historia clínica, sin ningún tipo de estudio o análisis, te diga, ¿sabes qué? Te tienes que tomar este antibiótico o tienes que inyectar tal medicina. Es un absurdo. Sin embargo, el propio expresidente Calderón así lo reconoció. O sea, fueron a la guerra, a esta llamada guerra, sin un diagnóstico situacional. Bueno, también hay que decirlo, la institución policial en México ha sido muy golpeada. Si bien es cierto que reconocemos que la seguridad ciudadana se asienta en 2 pilares que son el Estado y particularmente la institución policial, lo que la Organización de Naciones Unidas denomina funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero también en una ciudadanía activa, responsable, consciente. Pero la verdad es que, por ejemplo, en México no podemos hablar de carrera policial. ¿Por qué no podemos hablar de carrera policial? Porque para poder hablar de carrera administrativa, o si ustedes lo prefieren, servicio civil de carrera, la nota o característica esencial es la estabilidad y seguridad laboral. Por ejemplo, yo soy profesor universitario y la verdad es que a veces uno piensa, bueno, ¿y por qué te dedicas de tiempo completo a ser profesor universitario? Porque sinceramente les digo, el salario que yo percibo es verdaderamente vergonzoso. Pero yo tengo la tranquilidad de gozar de estabilidad y seguridad laboral. Yo sé que para que a mí me separen, o como se dice vulgarmente, me corran de la universidad, no sé, yo tendría, por ejemplo, que violar a la hija del rector general, o cometer algún tipo de conducta, o incluso delito de una envergadura tal, ¿no? O sea, se dice inclusive en las universidades públicas que tú puedes morirte, pero el cheque va a seguir saliendo.
y misteriosamente alguien lo va a seguir cobrando, ¿no? Se han dado muchos de estos casos, ¿no? El regreso de los muertos vivientes, el asunto. Entonces, el problema es que no podemos hablar en México de carrera policial porque el artículo 123, apartado B, en su fracción 13ª, establece 6 colectivos de funcionarios públicos. Fíjense ustedes, no servidores públicos, funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de función pública, tenemos que hacer referencia a qué tipo de actividad que es indelegable, que es privativa del Estado, que es una responsabilidad exclusiva del Estado. En México, el legislador, el constituyente permanente, ha identificado 6 colectivos de funcionarios públicos que establece la Constitución por la naturaleza de la función que desempeñan, se regirán por sus propias leyes. Y estos son los militares, los marinos, el personal del Servicio Exterior mexicano. En el caso de estos 3 colectivos, la legislación, la normativa vigente, sí les garantiza estabilidad y seguridad laboral, con lo cual son 3 islas dentro de la función pública en México, en la cual podemos efectivamente hablar de un servicio de carrera, de una carrera administrativa. Pero a renglón seguido se identifican otros 3 colectivos, que son los agentes del Ministerio Público, es decir, lo que en otros países se conoce como los fiscales, los peritos, es decir, los auxiliares de la justicia en la persecución y resolución de delitos, por ejemplo, el personal que se desempeña en el servicio médico forense, en los laboratorios del crimen, etc., y los policías. En este caso, lo que se dice es que si incumplen con lo establecido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, podrán ser separados o removidos libremente. Y fíjense lo que dice también la Constitución, que además así lo ha interpretado en el mismo sentido nuestro máximo órgano jurisdiccional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, aunque esa separación haya sido injusta, como máximo podrán ser acreedores a una indemnización conforme a ley, pero jamás a la reinstalación. Quiere decir que, por ejemplo, si un policía es injustamente separado, jamás procederá a la reinstalación, se termina la carrera policial para ese funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Y justamente estamos frente a un legado maldito que son los exámenes de control y confianza. En estos momentos, y lo digo, yo creo que es el asunto crítico por el que estamos atravesando en el contexto actual. Se estima que en promedio aproximadamente la 1/4 parte del estado de fuerza de policías federales, estatales y municipales quedarán fuera, serán depurados o separados de la institución justamente por no aprobar lo que en esos 6 exámenes que integran o 6 test que integran los exámenes de control de confianza, el más importante, la reina de las pruebas, es el polígrafo. Y cualquier psiquiatra o psicólogo forense te puede decir que esto no es serio, que el polígrafo te puede identificar ciertas tendencias, pero que no es determinante. Entonces, estamos en una situación crítica, porque tenemos un déficit de policías en México, con el agravante de que probablemente en los próximos meses, de profundizarse los exámenes de control y confianza, aproximadamente el 25% del personal encuadrado quede fuera de las filas. Y la otra pregunta que nos podríamos formular legítimamente, sin ser expertos en el tema, es ¿a dónde van a ir a parar esos ex policías en un mercado laboral que no tiene la capacidad de generar las fuentes de empleo que la sociedad legítimamente demanda, y de ese millón aproximadamente de jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral? Entonces, es un tema que yo considero es muy delicado y que forma parte de este legado maldito. La lógica de la seguridad nacional fue la que dominó el escenario estratégico en México durante los 6 años pasados, con una preeminencia de esta concepción estadocéntrica. Inclusive las policías fueron sometidas a esta lógica de la seguridad nacional. Lo hemos visto en Ciudad Juárez, lo hemos visto en Guadalajara, y ayer cuando llegué aquí a esta hermosa tierra lo vi con la llamada paradójicamente Fuerza Civil, que de Fuerza Civil no tiene nada y que es contraria a la letra y espíritu de la Constitución, artículo 21, que establece claramente que la policía debe ser civil, disciplinada y profesional. La llamada Fuerza Civil se acerca más a una fuerza intermedia, a una policía militarizada, que verdaderamente a un modelo civil de policía, con el agravante de que esta policía utiliza pasamontañas y oculta su rostro.
Yo estoy de acuerdo de que debe haber ciertos elementos, por ejemplo las fuerzas de operaciones especiales, que deben mantener su anonimato. Son lo que en Estados Unidos se conoce por las siglas de SWAT, son los grupos de operaciones especiales, que es esa interfase que acerca más a la policía a misiones de naturaleza militar. Pero la policía debe mostrar su rostro, la policía se debe integrar a la sociedad a la que pertenece y a la que se debe. Y bueno, también creo que otro legado maldito es lo que se conoce como el derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo es una tendencia de un doctrinario o doctrinista alemán llamado Günther Jacobs. Este hombre dice que deberían existir dos tipos de derecho penal y para ciertas categorías de delincuentes, como por ejemplo los terroristas, los miembros de la delincuencia organizada, los narcotraficantes, se le debe aplicar lo que él llama derecho penal del enemigo. Y en los últimos años ha habido un avance de este derecho penal del enemigo, con la consagración, por ejemplo, de la figura del arraigo y de la prisión preventiva en la Constitución General de la República. Los críticos de Günther Jacobs le dicen, pero señor, usted no ha descubierto el hilo negro, lo que usted está proponiendo fue lo que existió en Alemania de 1933 a 1945. Es decir, durante el Tercer Reich, Adolf Hitler y sus juristas establecieron dos tipos de derecho penal. Existía el derecho penal común para la raza superior, para la llamada raza aria o ciudadanos alemanes, por ejemplo, un alemán que cometió un homicidio o que cometió un robo, pero para los enemigos del Reich, por ejemplo, los judíos, los miembros de los partidos políticos de oposición, los líderes sindicales, los jesuitas, los masones, etc., se le aplicó el derecho penal del enemigo, que tenía su máxima consagración en los campos de concentración y en los campos de exterminio. Ya en el año 1933, a los 3 meses de que Hitler se convierte en canciller de Alemania, se inaugura el primer campo de concentración, Sachsenhausen, en Oranienburgo, muy cerca de Berlín, un lugar que vale la pena visitar, por cierto, si andan por ahí alguna vez. Y entonces todos los opositores políticos eran recluidos y obligados a trabajo esclavo en estos campos de concentración. Y entonces decir que bueno, el balance del sexenio pasado nos ha colocado como los campeones en América Latina. En una década hemos duplicado la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, en una década que va del 2000 al 2010, el año del bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, nos duplicamos, fue un año que se caracterizó por eso. Pero también hay otros datos inquietantes, el incremento de otras manifestaciones de violencia y particularmente el incremento de suicidios y la disminución de la edad promedio de aquellos que cometen suicidios, cada vez más adolescentes, incluso niños menores de edad cometen suicidio y la verdad es que no hay estudios serios que expliquen cuáles son las causas o factores que expliquen esta conducta autodestructiva. Bien, pasando al tema central, decálogo de políticas públicas, alternativas en seguridad ciudadana. Bueno, en primer lugar insistir en que la seguridad ciudadana no es algo que estemos inventando o que sea capricho de este proyecto de 6 ciudades. Repito, son recomendaciones de organismos internacionales, incluso el Banco Interamericano de Desarrollo tiene varias publicaciones que se pueden consultar en línea, particularmente sobre experiencias exitosas y buenas prácticas de policía comunitaria en América Latina y recuperación de espacios públicos. Los dos pilares en los que se asienta la seguridad ciudadana es la sociedad civil y el Estado a través de esta institución de autoprotección social por excelencia, de esta institución de autoprotección por excelencia que es la policía. La verdad es que yo a veces a los policías les pregunto, tengo auditorios y les pregunto, ¿quiénes de ustedes les gustaría que sus hijos abracen la carrera policial o sean policías? Y a lo mejor de un auditorio de 300 policías te levantan la mano 2 o 3 policías, ¿no? Y yo les digo, bueno, yo les diría cómo reaccionaría si el día de mañana viene un hijo y me dice, papá, quiero ser policía o acabo de ingresar a la academia de policía. Por ejemplo, imagínense ustedes si vivieran en Inglaterra y viene tu hijo y te dice, papá, acabo de ingresar a Scotland Yard, es decir, a la Policía Metropolitana de Londres, que fue creada en el año 1829 por Sir Robert Peel,
el padre, aunque de origen humilde, estaría tan orgulloso que quemaría sus ahorros para hacer una fiesta y celebrar que su hijo ingresó a Scotland Yard. Pero les digo yo a los policías, miren, yo les voy a decir cómo reaccionaría. En primer lugar, me escogería la mejor botella de tequila y me pondría a tomar y a reflexionar en qué fallé como padre para que mi hijo quiera ser policía, ¿no? Sería, digamos, la primera etapa. Y una vez que me haya bajado, digamos, aproximadamente la mitad de la botella, entonces ya iría a la notaría para desheredarlo al cabrón en represalia, digamos, o punitivamente por ser policía, ¿te das cuenta? Entonces, lo que pasa es que en general al policía en América Latina no existe, salvo excepciones como el caso, por ejemplo, de carabineros en Chile. En realidad la policía es una profesión estigmatizada. Se considera que si tienes un hijo que puede ser calificado como ITS, que significa inútil todo servicio, entonces tal vez una forma de canalizarlo sería la policía. Es decir, digamos que no hay un reconocimiento social de la profesión policial, y esto es inclusive es algo de carácter cultural y muy difícil de revertir. Por ejemplo, en Guadalajara hay una expresión para definir al policía que es cuico. Cuico es una forma peyorativa o despectiva de denominar al policía en lo más bajo de la escala social. O sea, ¿qué puede ser peor que ser cuico? Pues tal vez ser diputado o ser líder sindical, porque así, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, ustedes saben que lleva a cabo una encuesta sobre confianza en las instituciones, y yo lo que le digo a los policías, le dije, siempre hay algo peor. ¿Qué puede ser peor que ser policía? Bueno, de acuerdo a los resultados más recientes de la encuesta de la Secretaría de Gobernación sobre cultura política y confianza en las instituciones, pues ser diputado y ser líder sindical, ¿verdad? Entonces siempre va a haber algo peor. Entonces, cuando hablamos, decíamos, de seguridad ciudadana, estamos partiendo de una concepción radicalmente diferente y contrastante a la tradicional, que pone el acento en aspectos tales como el orden público, como la seguridad nacional. Es decir, acá estamos hablando de una concepción ciudadano-céntrica, una concepción que se centra en la persona humana y además en el concepto de coproducción de seguridad. La seguridad ya no es una función privativa del Estado, ya no es una responsabilidad exclusiva y excluyente del Estado, sino que el ciudadano también debe ser corresponsable de ir construyendo seguridad, de ir construyendo tranquilidad, de ir recuperando los espacios públicos. Los espacios públicos no los va a recuperar el Estado. Se ha demostrado, por ejemplo, en Tamaulipas, que a pesar o no obstante la presencia de las Fuerzas Armadas, no solamente del Ejército, sino incluso de la Infantería de Marina, que es el componente terrestre de la Secretaría de Marina, se puede, digamos, esa respuesta manu militaria del Estado puede tal vez recuperar un espacio público, pero a la salida de las Fuerzas Armadas rápidamente ese espacio público, ese vacío, es ocupado por actores no gubernamentales, particularmente la delincuencia organizada. El espacio público lo va a ocupar la ciudadanía. Nosotros tenemos que recuperar el espacio público, no podemos esperar del Estado porque los resultados no son precisamente los más recomendables. El factor cualitativo no material o componente cualitativo no material, creo yo, uno de los más importantes es el liderazgo. El liderazgo es muy importante. Y cuando hablo de liderazgo tanto del pilar de la sociedad civil como del liderazgo de las instituciones gubernamentales. Particularmente hablamos de quiénes son los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública, quiénes son los comandantes, los responsables de cada zona o distrito en los que se va a dividir un municipio. Yo recuerdo cuando la Secretaría de la Defensa Nacional se hizo cargo de la seguridad pública en Ciudad Juárez, se nombró a un general de división retirado como el titular de esa secretaría y por supuesto se dio un proceso de militarización de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero es que esto es, vamos a decir, algo de sentido común o de cierta lógica. Por ejemplo, si a mí me invitan a un cargo público en una institución tan cuestionada como la policía o una procuraduría de justicia, y yo voy a necesitar gente de confianza, ¿de dónde saco yo gente de confianza? Una persona que se ha desempeñado durante más de 30 años en las Fuerzas Armadas, su gente de confianza son militares. Entonces, no nos debe extrañar que el director operativo se haya nombrado un coronel
y que en cada uno de las zonas o distritos en las que se divide el municipio de Ciudad Juárez se designó un teniente coronel a cargo. O sea, se dio un proceso de militarización que fue un fracaso total, porque estamos hablando de dos profesiones totalmente diferentes. Una cosa es la profesión militar y otra cosa es la profesión policial. Ustedes tengan en cuenta que en cualquier país del mundo, las Fuerzas Armadas son el último recurso que tiene el Estado, es la última ratio, porque es la máxima intensidad del uso de la fuerza. Al militar se lo prepara para hacer la guerra. Y de acuerdo al gran filósofo de la Guerra de Occidente, que es Karl von Clausewitz, que escribió una obra monumental titulada Von Krieg, de la guerra, el famoso libro séptimo de esa obra que se titula La guerra como instrumento de la política. Por lo tanto, la guerra, decía Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios. Es la política misma que sustituye la pluma por la espada. En otras palabras, la guerra es la política con derramamiento de sangre. Y al militar se lo prepara para hacer la guerra. Yo recuerdo hace unos años, en el auditorio de la Escuela Superior de Guerra en México, un coronel de las Fuerzas Aerotransportadas de Israel definió al militar de la siguiente manera. Dijo, un militar es un ciudadano, porque para ser militar o para ser policía o para ser agente del Ministerio Público tienes que ser ciudadano, en este caso ciudadano mexicano. Dice, un militar es un ciudadano a quien el Estado prepara para matar de la forma más rápida y económica posible. Para matar de la forma más rápida y económica posible. Varios militares del auditorio se escandalizaron, pero esa es la razón de ser de las Fuerzas Armadas. Inclusive estar dispuesto psicológicamente a dar tu vida en defensa de tu solar patrio, de la integridad territorial, de la soberanía nacional. Entonces, siempre las Fuerzas Armadas son el último recurso. Cuando tú envías a los militares como primera respuesta del Estado, como primer recurso, bueno, los resultados no nos deben sorprender. Por ejemplo, hoy hay quienes todavía siguen cuestionando qué pasó en el patio de las Tres Culturas en Tlatelolco en octubre de 1968. Y lo que pasó es muy claro, se tomó una decisión ejecutiva de enviar a las Fuerzas Armadas para restablecer la tranquilidad y orden público. Siempre, invariablemente que intervienen las Fuerzas Armadas, hay efusión de sangre, hay derramamiento de sangre, porque a los militares se los prepara para hacer la guerra. En cambio, al policía se lo debe preparar para preservar la vida, sobre todas las cosas. Inclusive, si ustedes revisan los códigos de procedimientos penales de cualquier entidad federativa en México, se establece muy claramente que el policía, en primer lugar, debe atender a la víctima del delito. Inclusive, aunque en ese momento se esté fugando el presunto responsable de la comisión del delito, el policía debe prioritariamente brindar atención a la víctima del delito. La pregunta es, ¿tiene el Estado mexicano las capacidades para enfrentar de manera simultánea a todos los cárteles de la droga? ¿Qué nos interesa a nosotros? Yo pienso que a nosotros lo que nos interesa sobre todo es preservar la vida humana. Entonces, pienso que el código genético tendría que mudar hacia la selectividad. Con aquellos grupos de la delincuencia, y particularmente la delincuencia organizada, que se caracterizan por la violencia, por la virulencia, ahí sí no tiene que haber piedad. El Estado debe aplicar toda la fuerza de la ley, en la medida de lo posible. Fíjense ustedes, por ejemplo, en la República Federal de Alemania se creó la Kriminalpolizei, la policía criminal. Ellos hicieron un diagnóstico y dijeron, nosotros no tenemos las capacidades para resolver todos los delitos. ¿Qué es lo que entonces vamos a jerarquizar? Digamos, los recursos son escasos y de uso alternativo, eso nos obliga a establecer prioridades. ¿Cuál fue la prioridad en Alemania? Dijeron, la Constitución establece el derecho a la vida sobre todo. Entonces crearon una unidad de resolución de homicidios que es altamente eficiente. Esto es, prácticamente el 100% de los homicidios intencionales en Alemania, el responsable termina en prisión. Sin embargo, en Alemania se resuelve menos del 35% de los robos a casa-habitación. Pero yo les pregunto a ustedes, si tenemos que poner una balanza, la vida humana y el patrimonio de las personas, ¿qué es lo que debería tener más peso? No sé si me explico. Por eso cuando hablamos de selectividad estamos hablando de una política criminal basada en ese código genético como respuesta del Estado. Pero para eso también se necesita contar con inteligencia. Inteligencia que en este caso sería inteligencia policial, porque bueno, evidentemente, digamos, dentro de la estructura gubernamental, el instrumento coercitivo por excelencia de la seguridad ciudadana es la policía, institución de autoprotección social por excelencia. Y bueno, la verdad es que
yo tengo una desviación profesional y yo he trabajado mucho el tema de la policía, he trabajado con policías. Hace poco les decía, a través de Subsegún me invitaron a impartir unos módulos, tenía un auditorio, no les miento, fácilmente había ahí unos 300 policías, la mitad del auditorio estaba dormido porque eran policías que acababan de terminar su turno, su servicio en la noche y me los mandaron ahí. Incluso un policía me aclaró y me dijo, doctor, me preguntó, disculpe, ¿usted en qué es doctor? Entonces yo para ver si podía despertar al auditorio le dije, yo soy doctor en ciencias ocultas. Entonces efectivamente eso, digamos, tuvo un efecto interesante porque despertó por lo menos a los remisos. Y la verdad les digo, ¿no? Yo le decía, bueno, porque me decía, mire, la verdad le pido disculpas por anticipado porque nosotros nos estamos durmiendo porque acá se dan estas irracionalidades, ¿no? O sea, un policía que estuvo toda la noche de guardia, lo mandan a tomar un curso al otro día temprano, ¿no? Y yo le decía, mira, no te preocupes, porque ahí se han hecho investigaciones científicas que demuestran que una persona estando dormida puede aprender mucho, ¿no? Inclusive, por ejemplo, para el aprendizaje de idiomas hay gente que se pone los auriculares y mientras duerme a la noche escucha y parece que ahí hay mayor poder de retención. Lo que generalmente ocurre es que se olvida de su propio idioma y no aprende el otro, ¿no? Se genera confusión. En fin. Pero entonces, bueno, la verdad es que en el caso de la seguridad ciudadana, evidente, y particularmente si hablamos de una policía municipal, la experiencia comparada demuestra que hay que apostar por lo que se conoce como el modelo de policía comunitaria, policía de aproximación o policía de proximidad. La verdad es que tampoco acabamos de descubrir el hilo negro. El modelo por excelencia es la Policía Metropolitana de Londres, que decíamos fue creada por Robert Peel en el año 1829. Incluso durante los primeros 50 años de existencia de la Policía Metropolitana de Londres, los famosos bobbies ni siquiera estaban armados, o como muchos llevaban una pequeña porra para defenderse. Digamos que el arma de ellos era la comunicación, en esa época a través del silbato, posteriormente la radiocomunicación. Pero estamos hablando de recuperar una experiencia histórica en México, la famosa policía barrial. El policía que forma parte, vamos a decir, del paisaje barrial, que se gana la confianza del vecino, que es finalmente también la policía japonesa, es el modelo de policía japonesa después de la Segunda Guerra Mundial, a través de módulos. Esa policía también fue creada a imagen y semejanza tomando como modelo Scotland Yard y apostando por los intangibles, por ejemplo, doctrina policial, inteligencia, contrainteligencia, porque también son las dos caras de una misma moneda. La contrainteligencia son las contramedidas o candados de seguridad para negarle información propia a la delincuencia y particularmente a la delincuencia organizada. La carrera policial, decíamos, no podemos hablar de carreras si no se cumple con esa condición sine qua non que es la estabilidad y seguridad laboral. Es decir, que exista un subsistema de garantías. Porque además, fíjense ustedes, lo que está ocurriendo ahora, y esto yo creo que debería ser también un toque de atención para los organismos protectores de los derechos humanos, es que al policía se le está violando un derecho que forma parte del núcleo duro de los derechos humanos, que es el derecho al debido proceso. Es decir, al policía, por ejemplo, que reprueba estos exámenes de control de confianza, particularmente el polígrafo, lo llaman y le dicen, vete al jurídico para tu liquidación. Pero no le dan ninguna explicación y tampoco él tiene el derecho a ser escuchado, ¿no? Es decir, saber por qué lo están separando y que él también tenga el derecho al debido proceso, es decir, a la defensa, ¿no? Y bueno, y otros aspectos también muy importantes que son intangibles, el tema de la dignificación, etc. Pero bueno, la verdad es que el pilar de la sociedad civil es fundamental. En todas las experiencias exitosas de recuperación de espacios públicos, y en América Latina tenemos muchos ejemplos de ciudades que habían sido emblemáticas del narcotráfico, como Cali y Medellín en Colombia. Ha habido una sinergia entre la iniciativa privada, entre el gobierno local o municipal y la sociedad civil. Y se han recuperado espacios públicos, pero repito, siempre debe ser la sociedad civil la que encabece estos movimientos. Y bien, creo que estamos ante una oportunidad histórica.
una oportunidad histórica de cambiar los paradigmas, de cambiar el código genético de la seguridad como política pública. Si hasta ahora se ha apostado por los factores cuantitativos y eso ha fracasado, si hasta ahora el código genético ha sido la masividad, pues entonces yo creo que entonces, por sentido común, si esto ha fallado, si esto ha fracasado, ¿por qué no pensar entonces en cambiar, en mudar hacia un código genético basado en la selectividad y en lugar de apostar a la cantidad, apostar a la calidad, pero fundamentalmente de los llamados intangibles o factores cualitativos no materiales? Y por eso ahí parafraseo yo una frase de un médico psiquiatra, precisamente José Ingenieros, que escribió una obra titulada El hombre mediocre. Él dice, ahora o nunca, mañana es la mentira piadosa con que se engañan las voluntades moribundas, porque generalmente tendemos a posponer los problemas y no a resolverlos. La cohesión social, el fortalecimiento del tejido social es el corazón estratégico de la seguridad ciudadana y de la recuperación de la tranquilidad y de los espacios públicos. El liderazgo es fundamental y de alguna manera la participación social va a dotar de legitimidad a este liderazgo, a partir también de una planeación consciente y deliberada, porque ¿qué sería lo contrario a la planeación? La improvisación. Y en el ámbito de la seguridad no hay lugar para la improvisación, porque eso, el costo se mide en vidas humanas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Marcos Pablo. Hay un espacio para preguntas, entregaron unas tarjetitas, si alguien quiere hacer alguna pregunta. O a ver, se están entregando apenas, bueno, o de viva voz alguien que tenga una pregunta y podemos hacer un espacio para 3 preguntas, si les parece, alguien que quiera iniciar. Y bueno, que sea una pregunta, por supuesto, muy concreta para en óptimas del tiempo. Vamos bien, pero como quiera, pues para ir acorde con el programa y dar pie también al primer panel. A ver, por acá, Alicia. Yo tenía, ahorita me surge una duda. Dentro de la red de defensoras de derechos humanos, tenemos compañeras que en nuestro país que están trabajando desde hace ya 10 años, 15 años en el tema de policías comunitarias. ¿Cómo haría la diferenciación entre estos grupos que se han ido formando y el tema de la policía de barrio, de la policía de proximidad, que en los 70s de hecho tuvo mucho éxito aquí en Nuevo León también? Yo creo que hacemos varias preguntas, ¿no? Hacemos un bloque, juntamos 3 preguntas. ¿Alguien más? A ver, acá, Maricruz. Acá está. A mí me gustaría preguntarle en relación con estas policías. Sabemos que en el país, en estos momentos, hay gente de comunidades como Guerrero, como todas estas comunidades, hay gente que está armando su propia policía para erradicar, según ellos, la criminalidad que existe en ellas. ¿Usted qué opina de estas policías? ¿Una pregunta más? Yo quisiera saber si fuera posible que nos ampliara un poco el asunto de la prevención. Los modelos de prevención que tiene nuestro país, que desde mi punto de vista han sido absolutamente eficientes, y yo tengo una teoría en el tema de la prevención. Yo pienso que como política pública no funciona porque a los políticos no les interesa la prevención, porque no te deja votos de manera inmediata. O sea, no te reditúa de manera inmediata. Es decir, la prevención es un tema de siembra que va a producir mucho más allá. Entonces, ese es mi punto de vista. Pero a mí me gustaría conocer cuál es su opinión respecto al tema de la prevención y los modelos de prevención que desde mi punto de vista no han sido verdaderamente fundamentados en el Estado mexicano como tal. Bueno,
respecto a esto de las policías comunitarias, tal vez mi posición no es políticamente correcta, ¿no? Porque me da la impresión de que hay en ciertos sectores, particularmente en el sector académico, hay cierta simpatía, ¿no?, a estos grupos de autodefensa. Yo tuve la oportunidad de conocer de cerca hace varios años la experiencia de la policía comunitaria de la Sierra de Guerrero, porque me invitó el Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE, que preside Ernesto López Portillo, porque ellos le estaban dando seguimiento a eso. Mire, yo tengo una opinión bastante negativa de esto, ¿no? Yo creo que esto atenta contra la legalidad. Porque además, fíjate, el artículo 17 constitucional en su primer párrafo establece lo siguiente. Dice que ningún particular podrá hacerse o tomarse justicia por sí mismo, ni utilizar la violencia para hacer valer sus derechos. Justamente esta es la consagración del monopolio estatal y legítimo de la fuerza. Esto que está pasando en muchas partes del país, que comenzó probablemente en la Sierra de Guerrero, pero que se fue extendiendo, esto es un síntoma del fracaso del Estado que no te garantiza condiciones mínimas de seguridad. Esto es una tendencia que yo denomino privatización de la seguridad pública. La privatización de la seguridad pública en México presenta dos signos inequívocos. Uno son esta tendencia al paramilitarismo, es decir, a estos grupos de autodefensa que se arman al margen de la ley, al margen de la legalidad, y que es muy peligroso porque tenemos el antecedente de Colombia. En Colombia incluso se llegó al extremo de que el Estado llegó a apoyar y a financiar, inclusive a armar estos grupos, y al final ya sabemos cómo terminó la historia en Colombia. Estos grupos terminaron siendo un cártel más de la droga. Es decir, cuando el Estado no ejerce efectivamente ese monopolio legítimo de la fuerza, se corre ese riesgo. Pero también hay que entender que muchas de estas comunidades están hartas de vivir en el miedo y en la indefensión. Es decir, esto es un efecto del fracaso de una política sectorial del Estado. Pero en todo caso lo que habría que hacer sería otra vez ajustarse a la legalidad. No sé si me explico. Bueno, ¿cuál es el otro signo de la privatización de la seguridad pública? La emergencia y desarrollo de empresas privadas prestadoras de servicios de seguridad. Ha sido el gran boom en la última década en México y es el gran negocio. Yo te diría, si tú quieres ganar dinero en el corto plazo, pon una de estas empresas, que además, digamos, es un menú de opciones, un abanico muy amplio que va desde empresas que se han especializado en el blindaje de vehículos. México es el país que destina más recursos al blindaje de vehículos. Sin embargo, si te quieren matar, te van a matar, te van a encontrar y te van a matar por más que tengas vehículos de alto blindaje, hasta, por ejemplo, proveedores del Estado de chalecos antibalas y otros medios, pasando por servicio de transporte de caudales, hasta empresas que te ofrecen seguridad física a través de guaruras o guardaespaldas, ¿no? Entonces, y el otro símbolo o signo del fracaso del Estado es la militarización de la seguridad pública. Es decir, cuando el poder público pide a gritos que intervengan las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no llegan por generación espontánea o por obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, las Fuerzas Armadas llegaron porque así lo solicitó el entonces presidente municipal José Reyes Ferriz, que dicho sea entre paréntesis, yo tuve la oportunidad de conocerlo y entrevistarlo. Yo no sé si ustedes sabían que el hombre reside en El Paso, Texas. Es decir, él lo que hacía era todos los días cruzaba el puente para despachar en la presidencia municipal de Ciudad Juárez. Imagínate el mensaje que le estaba mandando a los juarenses. Lo que yo te quiero decir es que cuando llegan las Fuerzas Armadas es porque ha fracasado un gobernador o porque ha fracasado un presidente municipal, ha sido rebasado, y ese proceso de militarización de la seguridad pública es el otro símbolo o signo inequívoco de fracaso del Estado en esta política sectorial. Pero entonces, en resumidas cuentas, ¿no?, porque no quiero yo alargarme demasiado, yo pienso que en esta tensión permanente que existe en cualquier país del mundo entre la legalidad y la realidad, en la medida de lo posible hay que tratar de apostar por la legalidad.
Por eso Leoluca Orlando, el entonces alcalde de Palermo, dijo: el mejor antídoto contra la delincuencia organizada es la cultura de la legalidad. ¿Cómo podemos promover una cultura de la legalidad si el propio Estado muchas veces se ha encargado de quebrantar la ley? Es el principal violador o quebrantador de la ley. Y bueno, respecto al tema de la prevención, pues es un tema muy delicado que se ha discutido mucho. Coincido totalmente, ¿no? La prevención para muchos miembros conspicuos de la clase política, como no da un rédito al corto plazo, es un poco como la educación, ¿no? La educación, ¿cuándo vamos a ver los resultados de la educación? Pues los vamos a ver en el mediano y largo plazo. O sea, la educación, ¿no? Los resultados de invertir en educación, de destinar recursos en educación, no se van a ver en el corto plazo, sino que se van a ver en el mediano y largo plazo. Pero fíjense, lo interesante es que cuando en diciembre del año 1995 se decidió crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿cuál fue el modelo que se tomó? Que fue un modelo que posteriormente se desvirtuó en la práctica, en la praxis. El modelo que se tomó fue el Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, en México, en los últimos años, yo te diría en los últimos 20 años, gracias a apostar por campañas masivas de vacunación, por obligar, por ejemplo, a los padres de familia a que sus hijos tengan una cartilla nacional de vacunación, que además está ligado al sistema educativo, porque a ti no te reciben a tu hijo en la escuela si tú no acreditas a través de esa cartilla de vacunación que tus hijos fueron vacunados bajo los sistemas ahí establecidos. Entonces, ¿qué pasa? Que existen en el mundo dos grandes sistemas nacionales de salud. Los que apuestan por la salud preventiva y los que apuestan por la salud curativa, es decir, ex post. Y está demostrado que los costos económicos y sociales son menores si apuestas por un sistema de salud preventiva. Y nosotros podemos quejar de la situación que guarda el Instituto Mexicano del Seguro Social y los sistemas de salud pública estatales, pero lo que es cierto es que gracias a esas campañas de vacunación se han erradicado pandemias en México, como por ejemplo la poliomielitis. Entonces, por eso es que cuando se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se tomó ese modelo del Sistema Nacional de Salud. Lo que pasa es que eso se ha desvirtuado totalmente. Y es cierto, o sea, los políticos utilizan mucho en el discurso la prevención, pero en la práctica, la verdad es que muy pocos políticos apuestan realmente por la prevención. Pero ahora ya tenemos un centro nacional, ya tenemos una ley, y bueno, lo que otra vez tendríamos que estar conscientes es si nos vamos a ajustar la realidad a la legalidad o si otra vez la legalidad se va a ver rebasada por la realidad. Muchas gracias.